de Dios. 382 años la Iglesia Católica proclamó la palabra de Dios ininterrumpidamente a viva voz, porque todavía no se habían recopilado, simplemente estaban los escritos del Antiguo Testamento, de la primera alianza, que eran 46. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Papa, junto a otros eruditos, conforman los 27 libros. Porque hay algo importante, mis hermanos. Existían otros libros que no fueron incluidos en este canon de 27 libros. Así como Dios inspiró hombres para escribir las Sagradas Escrituras, también inspiró hombres para elegir los libros que verdaderamente eran válidos para dicho canon. Entonces, fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Los hermanos separados hoy tienen Biblia porque copiaron la Biblia de ellos, de la Biblia de la Iglesia Católica. Entonces, debemos enamorarnos de la palabra de Dios, porque al conocer la palabra de Dios no vamos a caer en errores. Por eso vamos a iniciar con lo que nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, que nos dice Jesús cómo podemos ser discípulos de Él, verdaderos discípulos. Levante la mano los que son discípulos del Señor. Todos son discípulos del Señor. Entonces ahora requiere de un dato muy importante para ser verdadero, porque discípulo puede ser cualquiera, pero verdadero tiene una definición del hermano. Como es la primera que vamos a leer y es un evangelio, nos ponemos de pies y lo leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: a los que habían creído: ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. ¿Cómo somos verdaderos discípulos del Señor? Si perseveramos en la palabra. Pero, pueden sentarse, ocurre lo siguiente, y es que nosotros los católicos nos gusta poco leer la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo va a ser verdaderos discípulos si no podemos cumplir con lo que nos requiere, con lo que nos dice la palabra del Señor, porque no la conocemos? Es ahí la importancia, hermanos, de conocer, leer la palabra del Señor. Hay muchos que dicen: yo no leo la Biblia porque hay muchos que han parado en locos. En loco puede parar el que no la lee, porque puede parar a una secta, puede parar a una iglesia que no es la de Cristo por no conocer la iglesia de Cristo. Por eso nos motiva el mismo Jesús, porque entonces al conocer la palabra, ¿en qué lo convertimos, hermano? Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces conocerán la verdad, porque a través de la Biblia es como conocemos la verdad. La Biblia es la verdad, pero también hay un factor muy determinante, y es: yo tomo al hermano Melvin, a dos personas más del público, y lo traigo acá. Ellos son de otras iglesias. ¿Qué ocurre? Voy a poner el hermano Melvin. El hermano Melvin es testigo de Jehová. Melvin va a llegar ¿con qué? A predicarle con la palabra, con la Biblia. Pero ¿qué va a enseñar Melvin a 100 personas que él conquistó? Que Jesús no es Dios. Le va a enseñar que no hay que guardar ninguna fiesta. Esos son los testigos de Jehová. Pero viene Pedro, que se me está durmiendo ahí, y Pedro es pentecostal unido. ¿Qué ocurre? Pedro va a enseñar también 100 personas, pero a esas 100 personas le va a enseñar todo lo contrario. ¿Qué le va a enseñar Pedro?
que no existe el Padre ni existe el Espíritu Santo, que solamente Jesús. Pero ¿con qué va a enseñar Pedro? Con la misma palabra de Dios. Y es donde está el error, hermano. Aquí, testigo de Jehová enseña que Cristo no es Dios. Allí enseña que sí es Dios y que solamente existe Él. Pero viene otro, viene un adventista del séptimo día y le enseña que para uno salvarse, si no guarda el sábado, no te vista, que no va. ¿Y con qué viene también? Con la misma Biblia. Entonces, ahí es que está el gran problema, hermano, que debemos conocer cuál es la verdad verdadera, cuál es la doctrina verdadera, porque si no, seremos víctimas de los ataques, bendito sea Dios. Y recuerdo lo que dijo el mismo Jesús también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, específicamente el versículo 20. Vayan por todo el mundo, de 19, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a cumplir lo que yo le he enseñado, dice Jesús. Lo que yo le he enseñado no es que cualquier persona puede venir y enseñar lo que quiera, porque ya hay algo establecido que le llaman doctrina. Entonces, ¿cuáles son esas personas que van a caer en el error? En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 21, nos da un aclarando. ¿Qué ocurre con estas personas que no siguen la temática de la enseñanza de Cristo? ¿Dónde van a caer? ¿Qué va a pasar con ellos? Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y recibirán con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. ¿Recibirán qué? La palabra sembrada en ustedes. ¿Y qué va a provocar esta palabra? La salvación. Nos va a enseñar lo que dice: desprecien lo que es la impureza. ¿Qué es la impureza? Es el pecado que nos hace impuro ante Dios. Esa es la impureza. Entonces, a través de la palabra vamos a conocer que Cristo no quiere venganza. A través de la palabra vamos a conocer que Cristo no quiere odio en nuestros corazones. A través de la palabra vamos a conocer que la Eucaristía, dijo Cristo, que es su cuerpo y su sangre, y que la Eucaristía, el que la come, tendrá vida eterna. ¿A través de qué? De la palabra. Pero si no conocemos la palabra, por eso es importante leer la palabra, para que la palabra genere vida en nosotros. El otro versículo, hermano. Pongan a obrar lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. No se conformen solamente con oírla, hay que leerla. No le voy a preguntar quién tiene Biblia en su casa, pero es posible que pocos la tengan. Y ahora con tantas facilidades, que si no la puede comprar, que dudo que no sea así. O sea, cualquiera puede comprar una Biblia, puede descargarla en tu teléfono y puede andar con ella y leerla donde quiera, porque la palabra de Dios nos van a llevar a la salvación, como nos estaba diciendo Santiago. No se conformen solamente con escucharla, no se conformen solamente con ir los domingos a la iglesia o a las celebraciones, sino leanla también, la palabra de Dios. Pero un punto importante: leerla siempre con la luz de la doctrina de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entonces, ¿cuál es el problema que acarrea esta situación de leer la palabra de Dios también sin la luz de la iglesia de Cristo? La segunda de Pedro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice algo importante, hermano, que usted y yo no podemos caer en esto, porque
al caer en esta situación va a acarrear un problema difícil. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Cuando dice sépanlo bien es porque es algo que hay que tenerlo en mente y en corazón. Sépanlo bien. Siga. Ninguna profecía de las Escrituras Ninguna puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna puede ser interpretada por cuenta propia. Y eso es lo que ha pasado hoy en el mundo protestante. Y ustedes dirán, pero es que los hermanos atacan a los hermanos separados. Esto no es atacar. Estamos leyendo la palabra de Dios, que es la vida. Estamos leyendo la palabra de Dios, que es la verdad y que es Cristo. Esto no es un ataque. La verdad no es un ataque. Claro que molesta, pero no es un ataque. Lo hacemos porque lo amamos. Y como nosotros estamos seguros de estar en la verdad, queremos que ellos estén también en la verdad. Porque hoy la verdad se ha convertido en una verdad relativa. La tengo yo, la tiene él, la tiene aquel. Porque así nos lo han enseñado. Y cada iglesia jura tener la verdad. Y no criticamos a las personas. Esto es algo que deben tomar muy en cuenta. No es que tenemos algo en contra de ellos como personas. Hay muchos de ellos que son dignos, que son personas que temen a Dios, que aman a Dios, que son capaces de dar la vida por Dios, pero equivocadamente están. Entonces, ahorita en la primera lectura que leímos, dice que serán verdaderos discípulos si perseveran en la verdad, en la palabra, y no han perseverado en la palabra del Señor. Ahora, hermano, ahí mismo en 2 de Pedro, pero capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasa con aquellas personas que interpretan la palabra de Dios torcidamente? ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué se convierten? Asimismo hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Amén. ¿Hubo qué? Falso profeta. ¿Y qué es un falso profeta? El que anuncia la palabra de Dios de una manera distinta como Cristo la mandó. Desde el primer siglo se ha enseñado, y lo enseñó el mismo Cristo en Juan 20:21 en adelante. Dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto lo enseñan los hermanos separados. No lo enseñan. Enseñan que se confiesan directamente con Dios, que no se confiesan con un hombre pecador igual que ellos. Pero eso es una propuesta que ellos han hecho y se han convertido entonces en falsos profetas. Distinto es el profeta, es el que anuncia íntegramente, sin cambiar la palabra del Señor, y no le pone de más. Porque los hermanos separados, hay tantas cosas, tantas doctrinas que le han añadido que no están en la Biblia. Por eso, hermanos, ese es el peligro de no conocer la palabra de Dios. Porque si no la conocemos, vamos a creer cualquier cosa que no presente como doctrina, la vamos a creer. Porque al no conocer la nuestra, cualquiera que nos presente es válida. Sigue, hermano. Asimismo hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. También entre ustedes habrá falsos maestros. Entre ustedes, es decir, hoy en la actualidad habrá también falsos maestros. ¿Qué es un maestro? El que enseña. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que la iglesia católica, la iglesia de Cristo, es una iglesia jerárquica. Está compuesta, como dice el credo, que es una. Eso enseña la Biblia, que es una. Que es santa. No porque usted y yo no pecamos, sino porque el que la fundó es santo, y nosotros que la integramos estamos llamados a la santidad. Por eso es santa. Católica, porque es una iglesia universal. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Pero no a la manera como enseñan muchos de los hermanos separados,
El otro día me dice alguien que ¿qué significa la palabra católico? Y yo le digo, significa universal. Y dice, pues tú ves, yo también estoy en el universo, pero que es una iglesia católica del universo, pero con una sola enseñanza, con una sola creencia. Esto lo diferencia de los hermanos separados, porque tiene cada quien una enseñanza distinta. Por eso entonces no es católico a la manera que ellos lo expresan, sino a la manera en que Cristo enseñó un reino universal, sin añadidura, católica, apostólica. Porque en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice que Él mismo lo instituyó. Unos son apóstoles, otros son profetas. Ahorita hablamos de los falsos profetas. Cristo instituyó profetas. ¿Para qué? Para que no enseñe lo que le parece. Cristo instituyó maestro. ¿Para qué es el maestro? Para enseñar. Para que no le enseñe a los alumnos otra cosa, sino lo que verdaderamente conviene. Y eso fue lo que hizo Cristo. Enseñó a sus apóstoles para que ellos a su vez nos enseñen también a nosotros. Pero ¿en qué va a parar esa gente, hermano? Introducirán novedades dañinas. Oye eso, introducirán, es decir, no existían antes. ¿Cuál es esa novedad? María no es virgen, el Papa es la bestia, y así sucesivamente. Introducirán herejías, porque como no pueden combatir frente a frente con la verdad, lo hacen con la mentira. Y es ahí que introducirán novedades, cosas nuevas. ¿Y qué pasa con ellos? Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Sin tardar, ¿qué pasa? Se perderán por renegar del maestro. Y pareciera contradictorio, porque podríamos decir, no, pero ellos proclaman también a Cristo, no están en contra de Cristo. Le explico, vuelvo y repito. La Eucaristía, desde el primer siglo que Cristo la instituyó, ¿qué ha sido para nosotros? ¿O qué es, dice Cristo? Su cuerpo y su sangre. Y si ellos vienen y dicen que no es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué están haciendo? Renegando lo que Cristo enseñó, renegando del maestro. Pero trae consecuencias. Y nosotros que conocemos la verdad, por eso debemos prepararnos para tener la verdad como cinturón. Porque dice Santiago 4:17, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, está en pecado. Por eso hay que aprender de la Biblia, para, como dice también el mismo San Pedro, para que demos razón de nuestra fe cuando nos piden. Pero muchos de nosotros no estamos preparados para tener una respuesta en esos ataques. No es que lo despreciamos, como les voy a decir, es que lo amamos y no queremos que sigan envueltos en las mentiras. Pase ahora, hermano, ¿qué pasa? ¿A quién Cristo sí le entregó? El Evangelio de San Lucas, el mismo Cristo nos va a enseñar, San Lucas 8:9, nos va a enseñar a quién sí le entregó íntegramente el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, lo que usted y yo debemos leer todos los días. Sus discípulos le preguntaron. Nosotros somos discípulos. ¿Qué quería decir aquella comparación? ¿Qué quería decir aquella comparación? Jesús le contestó: a ustedes se le concede conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Se le concede conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, que cuando ellos vayan a enseñar, no van a enseñar errores, van a enseñar la verdad de Cristo. Mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues,
mirando no ven y oyendo no comprenden. Esto está pasando, mis hermanos. Cualquier persona que quiera fundar una iglesia es válido porque hay libertad de culto. Hoy mismo yo fundo una iglesia y le pongo un nombre bíblico. ¿Esa iglesia es la de Cristo? No, porque hace 2000 años que Cristo personalmente fundó la suya. Pero ¿qué sucede? Le voy a poner un nombre cristiano y voy a poner que es una revelación de Dios. Y si usted no me cree, usted es el diablo. Pero es un ataque directo del demonio. Frente al hospital José María Cabral Ibáez, veo un letrero de una iglesia que dice: Iglesia Cristiana de Santo Domingo en Santiago. ¿Cuándo vino Cristo a Santo Domingo a fundar una iglesia? ¿O cuándo fue a cualquier país de esos de donde han fundado iglesia? ¿Cuándo fue Cristo a fundar otra iglesia? Aquí vemos entonces que a lo que Él puso es lo que debemos entender y es lo que debemos escuchar. A la iglesia que Él fundó: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es a esa iglesia que debemos escuchar, porque si escuchamos a otro, ya no estamos escuchando la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo une. El Espíritu Santo vino a enseñarnos lo que Cristo nos enseñó. Termino con esta cita. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. San Juan 8:1 en adelante. Perdón, segunda de Juan 1:8 en adelante. Ajá, del 1, o sea, capítulo 1, del 8 en adelante. ¿Del 1 en adelante o del 8 en adelante? Del 8 en adelante. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Se pierde el fruto del trabajo de esta manera, sino que reciban el pleno salario. El pleno salario, que es la salvación. Sí. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, en la doctrina que viene desde el primer siglo. Por eso muchos protestantes hoy, inteligentes y que buscan la verdad, lo que están haciendo es, se están yendo a los primeros siglos a ver qué creían aquella persona, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, qué creían ellos, y se han dado cuenta que lo que ellos creían es muy distinto a lo que creen hoy y enseñan los protestantes, porque esa iglesia era la iglesia católica desde aquel entonces. Siga. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Ahí está la diferencia. El que cambió de la doctrina, es decir, el que cambió de la iglesia, ya esa persona no tiene a Dios, porque cambió el enseñar de Cristo. Pero el que permanece tiene al Padre y tiene al Hijo. Y ahora vamos a ver si podemos escuchar a esa persona que viene con otra doctrina, porque hay muchas personas que dicen: yo escucho a todo el que me hable de Dios, y es un verdadero error si no estamos preparados para ilustrar a esa persona, ayudarle. Siga. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no los reciban en sus casas ni le saluden. No los reciban en su casa ni le saluden. No es que no reciba la persona, es que no reciba la doctrina que trae, la enseñanza que trae. Los católicos son idólatras porque tienen imágenes. No puede aceptar esa doctrina porque es mentira. Siga. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. El que le saluda, es decir, el que acepta la doctrina que trae, se hace ¿qué? Cómplices de sus malas obras. No son buenas obras. Aunque ustedes vean que estén enseñando la palabra de Dios, no es buena obra, porque no son enviados del Señor, porque vienen con un mensaje distinto al que enseñó. Bendito sea Dios. Ahí concluimos este breve tema de la importancia de la palabra de Dios.
para que leamos la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que nos ilustre y nos enseñe correctamente lo que debemos escuchar, porque no podemos escuchar todo viento de doctrina, como dice San Pablo,